E iniciamos, vamos con toda. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de lo que son circuitos. Ya hemos visto en esta semana circuitos desde el martes hasta hoy, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que conocer de los circuitos, el primer paso que vamos a dar es memorizarnos y recordar la ley de Ohm, ¿cierto? La ley de Ohm es la ley práctica que nos relaciona estas diferentes formas y vamos a recordar siempre que es PIR. ¿Listo? Tenemos diferentes formas de interpretarla. La primera puede ser en estos diagramas circulares donde vemos que voltaje es igual a intensidad por corriente y aquí vamos teniendo la información o el triangulito que yo les enseñaba. Entonces siempre va a ser la B arriba y E abajo y vamos obteniendo las relaciones. La B se obtiene por multiplicar los dos de abajo, la I se obtiene por dividir el de arriba en el de abajo y la R, la resistencia, se obtiene por dividir el de arriba con el de abajo. Siempre lo vamos a tener así, ¿listo? Pero si se nos olvida, siempre es importante recordar este vocablo, PIR. Es como quien dice la ley de Ohm, es una parte de vivir. Entonces yo lo veo así. ¿Listo? Es la última parte de vivir. Entonces, recordemos siempre, voltio lo vamos a dar en, voltaje lo vamos a dar en ¿qué? En voltios, corriente lo vamos a dar en amperios y ohmios lo vamos a dar para la resistencia. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver. Seguimos con las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff, ahí como lo están viendo, se ve complicado y parece un enredijo de sumas, pero lo que me va a decir ella es el voltaje de entrada tiene que ser igual, después de dar toda la vuelta por el circuito, tiene que ser igual al voltaje de salida. ¿Listo? Eso es lo que indica aquí. La sumatoria de los voltajes en cada punto debe ser igual a la sumatoria de total de los voltajes. ¿Listo? Y aquí dice que eso es igual a cero porque resulta que cuando ustedes entran en un sistema, al ingreso es positivo, pero a la salida se va a perder cierta cantidad. Entonces, matemáticamente se tiene que invertir el signo, pero eso es lo mismo. ¿Listo? Y también dice que la intensidad de corriente en un punto, en un nodo, es igual. Nos dice lo mismo. Lo que entra, después de dar la vuelta por todo el circuito de entrar a un conector, lo que entra es igual a lo que sale. Pero aquí la señorita Daniela nos está haciendo una salvedad. Claro, profe, si sale dos líneas del mismo punto, entonces aquí, lo que entra, la intensidad de corriente que entra va a ser igual a la intensidad de corriente que sale por el punto 1 más la intensidad de corriente que sale por el punto 2. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y si hay tres puntos conectados, igual, tres puntos los vamos a sumar. ¿Listo? Eso es lo que dicen las leyes de Kirchhoff. Las leyes que nos tenemos que aprender para manejar circuitos rápidamente son ley de Ohm, BIR, leyes de Kirchhoff. ¿Listo? Lo que entra es igual a lo que sale. Y con base en eso nosotros vamos a construir tres tipos de circuitos. Ya les había enseñado dos, ahorita vamos a ver el tercero. El primero de ellos, ya lo discutimos en la clase anterior, fue resistencias en serie. ¿Listo? ¿Qué quiere decir un circuito en serie? Pues que las resistencias se ubican una detrás de la otra y que van conectadas por el mismo hilo conductor. Ahí tendríamos un circuito en serie. La energía que le proporciona el voltaje a la fuente genera una corriente eléctrica. ¿Listo? Y esa corriente eléctrica va a llegar aquí, va a actuar sobre la resistencia y va a seguir actuando sobre otra resistencia y sigue y sigue hasta acá, hasta llegar al final. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí nosotros vamos a tener entonces la explicación de este resultado es que nos va a indicar voltaje va a ser igual en todos los puntos. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Entonces, voltaje va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3. Y por acá en una esquinita, justo donde están ustedes en la cámara, vamos a poner la ley de BIR. BIR. Pero resulta que yo no quiero conocer el voltaje, no me quiero conocer que me digan la resistencia. Entonces yo voy a sacar de aquí que voltaje sobre corriente es igual a la resistencia, ¿listo? Entonces yo puedo reemplazar eso aquí.
O puedo simplemente tener el voltaje total sobre la intensidad total va a ser igual a la resistencia total. Y eso va a ser igual al voltaje 1 sobre la intensidad 1 más el voltaje 2 sobre la intensidad 2 más el voltaje 3 sobre la intensidad 3. Y ahí yo puedo ir calculando, si no me dan la resistencia, yo puedo hallar mediante esta ecuación, yo puedo hallar, sabiendo el voltaje y sabiendo la intensidad, puedo hallar las resistencias parciales de cada uno de los sistemas, ¿listo? Y otra cosa que es importante recordar aquí, la voy a anotar. No la voy a anotar, simplemente la tenemos que resaltar. Tenemos que ver que la resistencia total del sistema es igual a la sumatoria de sus resistencias. ¿Listo? Como van en serie, entonces como yo tuviera una sola resistencia, es decir, estas tres yo las puedo volver como si tuviera una sola gran resistencia conectada al sistema, la R total. ¿Listo? Esa R total me equivale a la suma de las tres que tenemos ahí. Ven aquí. Listo. Y aquí, entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a borrar esta parte y vamos a escribir de dónde sale esa sumatoria de resistencias. ¿Por qué sale eso y qué ocurre acá? Sale del principio y de la primera ley de Kirchhoff, que dice que la potencia que, la intensidad de corriente que entra igual a la intensidad de corriente que sale. Entonces, intensidad de corriente en el sistema, como vemos, ya va a ir viajando, pero la que entra, la 1, es igual a la que llega acá. Entonces, tenemos una intensidad de corriente total, que la vamos a llamar intensidad de corriente total. Eso va a ser igual a la intensidad que entraría al punto 1 más la intensidad que entraría al punto 2 más la intensidad que entraría al punto 3. Si yo la reemplazo acá, si yo buscara reemplazar esas intensidades de corrientes, voy a tener que intensidad de corriente sería igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia total. ¿Listo? Espérenme que aquí. Ya caí en cuenta. Para no confundirnos es más fácil hacerlo con esto. Es que aquí se vuelve y tenemos que hallar el inverso, pero hay una forma directa. Y la directa sí es con el voltaje, miren. Entonces sumo el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, esto me tiene que dar el voltaje total. Pero ahorita sin necesidad de hacer divisiones vamos a reemplazar allá los voltajes. Vamos a tomar esta forma y directamente vamos a decir, el voltaje total va a ser igual a la intensidad de corriente total por la resistencia total. Eso va a ser igual. Sin irme a dividir ni complicar la ecuación, voy a tener que el voltaje 1 va a ser igual a ¿qué? A la intensidad 1 por la resistencia 1. La 2 va a ser intensidad 2 por resistencia 2 y la 3 va a ser intensidad 3 por resistencia 3. ¿Listo? ¿Qué vamos nosotros a tener en cuenta aquí? Vamos a tener en cuenta que, miren, la intensidad que arranca es igual a la misma que llega a este punto, como no se pierde lo mismo que llega acá, como no se pierde lo mismo que llega acá, la intensidad de corriente que arranca es igual a la intensidad de corriente 1. Ahí no estoy perdiendo intensidad de corriente porque no estoy dividiéndola en ningún lado. La intensidad 1 pasa aquí y se vuelve la intensidad, sale igualita y se vuelve aquí la intensidad 2. Entonces voy a tener que las intensidades siempre van a ser iguales. Entonces yo puedo aquí simplemente sacar factor común, como ustedes ya saben de matemáticas, la intensidad total por la resistencia total es igual a una intensidad total, que es igual a I1, I2, I3, todas son iguales, por eso tenemos acá, es igual a R1 más R2 más R3. Y por matemática nosotros sabemos que entonces, aquí tengo un factor intensidad total que está multiplicando a R y del otro lado de la ecuación tengo intensidad total que está multiplicando a la sumatoria de R. Esto yo lo puedo cancelar porque sería como si esto yo lo pasara a dividir acá y me va a quedar 1. Entonces me queda que la resistencia total, lo que tenemos acá, que la resistencia total es igual a la sumatoria de las resistencias que componen el sistema. ¿Listo? Hasta ahí, espero que vayamos entendiendo. Esta es la parte de
resistencia en serie o sistema en serie como tal. Permítanme un momento, voy acá. Voy a copiar la página para que nos quede más fácil trabajarlo ahí. ¿Dónde está? Listo. Ahorita sí volvamos a la presentación y voy a decirle a esto que conserve para que antes de pasar a la resistencia en serie, en paralelo, vamos a guardar estos. ¿Listo? Para que nos queden ahí a mano los rayones. Se ha tenido la función de compartir pantalla. Listo. Pero tranquilos que ya vamos para allá. Ahorita sí. Ahí. Listo. Ahí estamos viendo y estamos compartiendo esta pantalla. Listo. Ya vimos la resistencia en serie. Ahora vamos a la situación en paralelo. En paralelo también lo tenemos así y vemos entonces que aquí lo que tenemos es que las resistencias están ubicadas una no enfrente de la otra, sino en diferentes sistemas. Aquí sí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente que entra aquí se divide en tres. Va una intensidad para arriba, otra intensidad le cae a la resistencia 2 y otra intensidad le caerá a la resistencia 3. ¿Listo? Entonces tienen diferentes intensidades. Ya vimos cómo se desarrolla esto y vamos a ver que aquí sí, lo único que yo sé es que el voltaje que entra es el mismo aquí, aquí y acá. ¿Listo? Entonces aquí es donde usamos voltaje total es igual a voltaje 1 que le llega a la resistencia 1 más el voltaje 2 que le llega a la resistencia 3 más el voltaje 3 que le llega a la resistencia 3 y vamos a recordar siempre la ley de Beer. Beer siempre debe estar acá arriba, ¿listo? Entonces, si yo quiero averiguar voltaje es igual a ¿qué? A intensidad por la resistencia, pero entonces ahorita nosotros vamos a aquí, vamos a tomar ahora, ahí, aquí es al contrario. Aquí sí me estoy chocando los cables y aquí sí trabajamos es con la intensidad, ¿listo? Con la intensidad de corriente que tenemos. ¿Por qué? Porque resulta que acontece que si analizamos el circuito en paralelo, los tres cables están conectados a la misma fuente de poder, entonces aquí nos va a llegar y la intensidad que les está entrando es la misma que debe salir, o sea, aquí se divide en tres, sí. Intensidad total de ingreso es igual a lo que sale por el cable 1, lo que sale por el cable 2 y lo que sale por el cable 3. Y 1 más I2 más I3. Pero en este punto de acá, también, entonces, I1 más I2 más I3 me da la corriente de salida. Entonces, corriente de entrada, corriente de salida. Y vemos que la corriente de entrada y la corriente de salida deben ser iguales. Entonces, por eso vamos a tomar en cuenta que la intensidad de corriente total es igual a la intensidad en cada punto de la corriente. Y ahora sí tengo que hallar acá la función de corriente. Entonces, como hallo corriente, tengo que la corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar acá. Voltaje total sobre resistencia total es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1 más voltaje 2 sobre resistencia 2 más voltaje 3 sobre resistencia 3. Resulta que el voltaje que yo libero se mantiene igual, él no se divide por cada vez que yo divido los cables, él se mantiene igual, o sea que el voltaje total que entra es igual al voltaje que se aplica a cada uno de los sistemas y es igual al voltaje de salida. Lo que me indica que yo puedo sacar factor común, entonces voltaje total sobre la resistencia total va a ser igual a, perdón, ahí hice una raya muy larga, va a ser igual al factor común, entonces voltaje 1 es igual a voltaje 2, voltaje 1 es igual a voltaje 2, es igual a voltaje 3, y eso es igual a voltaje total, es el mismo que entra, el mismo que sale. Entonces aquí yo voy a tener que, puedo sacar factor común, voltaje, y una vez lo voy a llamar voltaje total, por, si sale de ahí que me queda 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3,
Resulta que acontecer que si yo paso usted a dividir acá, se me va a cancelar, entonces voltaje total se me cancela con voltaje total. Y me queda la fórmula que tenemos aquí, la fórmula para calcular una resistencia en paralelo. 1 sobre la resistencia total es igual a la sumatoria de 1 sobre las resistencias parciales. Y recuerden que entonces esto lo vamos a llamar el inverso. Entonces sería 1 sobre RT es el inverso de la resistencia, ¿listo? Si yo quisiera, simplemente puedo hacer otra fórmula general para esto, pero ya la vamos a ver. Permítanme un momento. Copiamos esta diapositiva. Y de paso ponemos a cargar el computador. Copiamos esta diapositiva porque quiero que conozcan. Ahora van a conocer el último de los voltajes que vamos a relacionar aquí, el último de los sistemas. ¿Hasta ahí? Listo. Miren, ese es el voltaje en serie y paralelo. Ahorita tenemos algo que se llaman voltajes mixtos o circuitos mixtos. ¿Qué es un circuito mixto como tal? Un circuito mixto, como vemos ahí, es un circuito que una parte está montado en serie y otra parte del mismo va a estar montado en paralelo. Eso hace que se complique un poco el proceder, pero ¿cuáles son los pasos a seguir que vamos a tener en cuenta para solucionar un sistema? Nuestra idea siempre va a ser, sea como sea, convertir esto en esto. ¿Listo? Sea como sea, nosotros vamos a tener que obtener un circuito con una resistencia total. Entonces, la idea es pasar y unificar. Entonces, en este caso, tenemos dos resistencias en paralelo. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a calcular primero la resistencia en paralelo. La voy a calcular y eso lo voy a llamar como una resistencia RA. Después, esta resistencia en paralelo es como si yo creara el circuito así. Entonces, la convierto en esto, que esa sería RA, y le sumo R3. Este sería un circuito en serie, entonces ya simplemente sumo los dos, ¿listo? O en el caso de abajo que tenemos, primero tenemos este sistema de aquí está en serie y está en paralelo con esta otra, entonces primero sumo las resistencias que estén en serie y luego las opero con el que esté en paralelo, ¿listo? Vamos a ver, entonces vamos a hacer unos ejercicios de eso. El primero, para un circuito en serie, lo vamos a hacer rápido, que ustedes ya conocen esto. Entonces, ¿cómo calcularían aquí ustedes la resistencia total? Pues fácil. RT es igual a R1 más R2 más R3, ¿cierto? Esa es la fácil. Entonces, simplemente será sumar 10 más 5 más 15. ¿Listo? Lo que nos da una resistencia total de 30 ohmios. Eso es lo que nosotros calculamos acá. La fuente de voltaje se mantiene constante. La resistencia ahorita no se ha cambiado y lo único que nos queda siempre es recordar aquí en la esquinita, VIR. Entonces, ¿qué nos vamos a quedar? Lo único que desconocemos es la intensidad de corriente, pero yo la puedo calcular. ¿Por qué? Porque corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces me queda 6 voltios dividido 30 ohmios me va a dar la corriente que fluye por ese sistema. Sacamos su calculadora rápidamente y solo tenemos que dividir 6 dividido 30. Y ahí hemos solucionado el primer problema. Lo que pasa por aquí es 0.2 amperios. Recuerden, corriente en amperios. ¿Listo? Hasta ahí es relativamente fácil y vamos relativamente rápido, pero vamos a analizar este en paralelo. El paralelo también, miren, tenemos que volverlo un circuito sencillo. La idea siempre es llevar el circuito complicado a un circuito sencillo de una sola resistencia total. Entonces rápidamente voy a hacer resistencia total, ¿dónde me queda el lápiz? 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre 10, que sería R1, vamos a ponerlo acá pues para que lo recordemos. 1 sobre ¿quién? Sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Listo? ¿Y eso va a ser igual a qué? Va a ser igual a 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 sobre 15. ¿Listo? Entonces, hacemos esas operaciones y en mi caso, pues yo prefiero calcularlas directamente como tengo nada más la calculadora del celular, la voy a calcular en decimales.
O rápidamente, ¿quién tiene una calculadora científica que nos la preste y haga esa operación rápidamente? Mientras tanto, resulta que yo no lo quiero calcular hacia ahí porque luego tengo que hacer una operación diferente. Entonces yo voy a hacer 1 sobre RT me va a dar igual a 1 sobre 1 R1 más R1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Listo? Esa sería la forma de directamente yo hago ley de la oreja y directamente esto me va a quedar como la resistencia total. Directamente yo haciendo esa operación que tengo allá, puedo hallar rápidamente el sistema. Hasta ahí, chicos, ¿ya encontraron cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esa sumatoria? Chicos. ¿Listo, chicos? ¿Cómo les fue? Listo. Ahí me están dando un resultado por el chat. ¿Y Daniel está diciendo algo? Da 30 o no. La suma de Ahí, los... sí. 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 Sí, sobre 30. 1 sobre 30. Realmente da, da 11 treintavos. Igual a... ¿Listo? Y ahora sí, ese es el valor que nos da la suma de fracciones. Ahora, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos que eso es igual a 1 sobre R. Entonces ahora yo debo invertirlo, o sea, debo convertirlo en RT. Para eso, ¿yo qué hago? 1 sobre 11 dividido 30. O sea que me va a dar, como si yo volteara la ecuación, me va a dar 30 dividido 11. Y la respuesta es resistencia total es igual a 2.73 amperios. Esa es la resistencia que debe fluir ahí. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros calculamos la resistencia total. No es 1 sobre 30, sino que es 11 sobre 30. Eso es lo que nos da la suma de los inversos de la resistencia. Y miren acá, en serie ubicamos esas mismas resistencias y en serie nos da una resistencia total de 30. En paralelo yo estoy distribuyendo cada uno de los voltajes y de las intensidades y la resistencia total es mucho más pequeña, lo que hace entonces que yo quiero que un circuito me ofrezca la menor resistencia posible, yo voy a ubicar todos los equipos en paralelo. Así ahorro energía a la hora de tener que mandar la intensidad de corriente, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos a entrar a un circuito mixto, ¿listo? Entonces, tenemos el circuito mixto. Este circuito que tenemos aquí, esta parte de aquí, es un circuito en paralelo. Y este que tenemos aquí se va a conectar en serie. Entonces, yo que lo primero que debo hacer, el primer paso, sería coger esto y convertirlo en un circuito más sencillo. Unifiquemos estos tres que están en paralelo, los vamos a unificar como una resistencia total. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos aquí. Permítame ver si tengo una diapositiva en blanco. No, nosotros vamos a hacer aquí en este espaciocito, vamos rápidamente, vamos a obtener entonces la 1 sobre la resistencia total, como es en paralelo va a ser el inverso, entonces empecemos. 1 sobre 3 más 1 sobre 6 más 1 sobre 3 otra vez, listo, hasta ahí estamos. Un tercio más un sexto más un tercio nuevamente. Me da un total de 5 sextos. O sea que si yo quiero hallar la resistencia total, es como si yo los invirtiera, entonces me queda 6 dividido 5. Resistencia total del sistema, de ese sistema es igual a 6 dividido 5, lo que me daría 1.2. ¿Listo? O sea que esta resistencia total es de 1.2 ohmios. ¿Listo? Recuerden, la resistencia siempre nos va a dar en ohmios. ¿Listo? Hasta ahí ya lo volví esto. Y ahora tengo que eso se va a encontrar con una resistencia 4. Y la resistencia 4 mide 2 ohmios. ¿Listo? Entonces, ahorita sí, este sistema en serie
que ya está ubicado en serie, lo voy a llevar a un sistema más sencillo aún. Voy a hacer una sola resistencia total. ¿Listo? Y ahora sí, ¿cómo hago eso? Pues simplemente, ahora ya paso a serie, entonces sería resistencia total es igual a resistencia que calculé acá, la resistencia del circuito en paralelo, entonces pongámosle resistencia P más resistencia 4. ¿Listo? Entonces me va a quedar RT es igual a 1.2 ohmios, lo que calculé acá arriba, más 2 ohmios. Eso me daría igual a 3.2 ohmios. ¿Listo? Esa es la resistencia total del sistema, o sea que esto me tiene una resistencia de 3.2 ohmios. Y miren, me están entregando la intensidad de corriente con la que vamos pasando. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? VIR. Intensidad de corriente. ¿Qué es lo único que yo desconozco del sistema? Lo único que yo desconozco es el voltaje. Entonces, voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia total. Me dicen que la intensidad de corriente, ¿cuánto es? 10 amperios. Y me dicen que la resistencia total del sistema, ¿cuánto es? 3.2 ohmios. ¿Listo? Y aquí simplemente, perdón, me fui para acá. Y aquí simplemente tenemos que 3.2 por 10 me va a dar 32. Efectivamente, 32, ¿qué? Amperio por ohmio me va a dar voltio. Y así yo calculo rápidamente el voltaje que recorre el sistema. ¿Listo? Así es como vamos a desarrollar los ejercicios. Primero analizamos qué tipo de circuito es. Después los hacemos por partes, los vamos agrupando por partes y finalmente calculamos lo que nos pidan. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo van? Bien, profe. Listo. Entonces, les traje también, ya lo habrán visto por las diapositivas, les traje esto, es un video muy interesante de una clase que encontré de un youtuber que explica justamente todo esto, lo explica desde cero, él nos enseña todo y cómo resolver y cómo ver para que no nos confundamos, ¿listo? Para que la tengan ahí, la puedan ver, ahorita también se las monto a la página para que lo descarguen. Y acá vamos a hacer estos ejercicios para que o sea, estos ejercicios les quedan a ustedes como tarea para que los vayan realizando en casa y los analicemos la otra semana, ¿listo? Esa es la tarea de toda esta semana, o sea, esta equivale a todos los recursos que hemos visto de circuitos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hallar, por ejemplo, en este caso, vamos a hallar que nos piden la resistencia total. Entonces vamos a empezar a hallarlo, lo que yo haría. Entonces miren, analizo primero, para que no se me vayan a estresar, analicemos por hebras. ¿Listo? Entonces, analicemos camino 1. Entonces, aquí tengo una en serie, seguida en serie, pero es que aquí están en paralelo. Entonces, aquí tengo que analizarlos. Entonces, yo necesito llevar esto a 1 sobre RT. Resulta que estas dos están en serie, entonces, yo simplemente las sumo. Como están en serie, las sumo. Y ahorita sí las meto al sistema de ecuación para hallar la resistencia total de esto. Cuando haya la resistencia total de esto, les queda esta más esta más esta más esta, les va a dar la resistencia total del camino 1. ¿Listo? Asimismo, haya la resistencia total del camino 2, pero hasta aquí, no más hasta aquí. Ya les voy a decir por qué. O sea, esta que está en paralelo la vuelven una sola, la suman con esta, la suman con esta. Y finalmente hacen lo mismo para acá. ¿Cierto? Hasta ahí vamos, bien. Es más, para facilitarles esto, vamos a resolver el camino 1. Listo, vamos a hacerlo para que quede más. Pero lo voy a dejar indicado y ustedes van a desarrollar. Entonces, miren esto. Camino 1, aquí. Camino 1. Las intensidades de corriente, las resistencias van a ser 3 ohmios más 7 más, ahorita si abro paréntesis y aquí viene el problema. Tiene que ser 1 sobre el inverso, entonces 1 sobre el inverso de la primera. Pero la primera resulta que están en serie, entonces puedo decir que es 3 más 2. ¿Sí vieron? Esto me daría 5, que es lo mismo que estoy metiendo aquí, es el inverso de esa. Más 1 sobre 10, más 1 sobre 20. Esto me daría, me falta el pedacito más un medio, un séptimo. ¿Listo? Este pedacito me daría a mí el resultado del camino 1.
¿Listo? Asimismo calculamos el resultado del camino 2 hasta aquí y asimismo calculamos el resultado del camino 3. ¿Listo? ¿Por qué les digo que hasta aquí, hasta esta X? Porque aquí yo voy a tener que calcular una resistencia total. ¿Listo? La resistencia total, ¿qué va a ser? El inverso del... La resistencia total en ese punto va a ser 1 sobre la resistencia, perdón, 1 sobre la resistencia total en el punto va a ser 1 sobre la resistencia del camino 1 más 1 sobre la resistencia del camino 2 más 1 sobre la resistencia del camino 3. ¿Listo? Ese va a ser la resistencia total hasta este punto. Pero ahora viene que esa resistencia es como si yo tomara eso. Toda la resistencia total la voy a hacer entrar en contacto con esta pequeña resistencia que mide 4 céntimos de ohm. ¿Listo? Entonces me va a quedar resistencia total más esto. Y ahí yo ya doy todo el circuito como tal. ¿Listo, muchachos? Entonces, esta sería la primera parte que vamos a ver. Voy a borrarles aquí para que ustedes ya tengan ese. Ese es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio ya es más cortico, pero es más aplicativo. El segundo ejercicio, ¿qué nos va a decir? Calcular el valor de resistencia. ¿Listo? La resistencia total del sistema. Entonces ya vamos a calcularlo aquí. Tengo circuitos en paralelo, aquí y en serie. Entonces lo primero es, arranco, esto lo vuelvo uno solo. Esto lo vuelvo uno solo. Estas dos como están en serie las sumo, fácil. Ahorita estas dos, este total que voy a tener acá, lo voy a, como está en paralelo, lo voy a hacer la respectiva operación y luego que sería el inverso y luego lo sumo. ¿Listo? Entonces paso. Vamos a hacerlo más despacio aquí para que ustedes me entiendan detalladamente qué vamos a hacer. Primer paso, primera etapa. Vamos a volver este circuito que está así. Estas las vamos a volver un solo sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ir para arriba y esto que está aquí arriba lo voy a volver una sola resistencia. Ah, perdón, aquí me comí, este es R1 que está ahí. Esto lo vamos a volver una sola resistencia. ¿Listo? Ese sería el camino de arriba. El camino de abajo, ¿qué voy a hacer? Esta resistencia en paralelo la voy a volver una sola. Esta de aquí la voy a volver una sola y la voy a sumar con esta. ¿Listo? Cuando ya tenga la sumatoria de estas dos, que lo voy a representar como un megacuadro, las dos van a quedar ahí. Ahorita sí sumo esta resistencia de arriba más la de abajo en paralelo para obtener el resultado que me va a quedar así. La primera resistencia que tenemos ahí más la resistencia total de ese enredijo que tenemos ahí, el circuito mixto, y ahora sí, estas dos se suman y listo. ¿Listo? Y así calculamos la resistencia total del sistema. Pero aquí, ¿qué nos piden? Calcular el valor de la resistencia 1 que habría que conectar en el siguiente circuito para obtener una intensidad de 0.5. Nos dice, la intensidad va a correr por aquí. Tiene un voltaje de 30, entonces ya yo sé que VIR, voltaje igual a intensidad por resistencia. Entonces me pregunta resistencia, entonces yo voy a hacer R es igual a voltaje sobre intensidad. Listo, hasta ahí vamos. Entonces, ahorita aquí nos va a plantear el problema, aquí raro nos va a decir, todo esto usted le va a dar una resistencia que va a tener un número. Esta resistencia va a ser resistencia 2, pero esta resistencia va a ser igual a un valor, pongámosle 30, por ejemplo. Va a ser igual a un valor, pero usted desconoce esta de aquí, no la conoce, esa es la incógnita que usted le pregunta. No sabemos qué va a hacer, entonces aquí usted tiene que usar las artimañas matemáticas que ha aprendido para obtener ese valor de acá. Voy a borrar aquí y voy a escribirle de una vez las artimañas matemáticas, no lo voy a resolver, pero lo voy a dejar ahí indicado. Entonces, ¿qué va a tener que hacer usted? Va a usted decir aquí, ah, carajo. Entonces, esta resistencia total del sistema es igual al voltaje total sobre la intensidad total, que es lo que yo tengo aquí, sería 30 voltios sobre 0,25 amperios. Listo. Eso es la resistencia total, pero resulta que la resistencia total es igual a R1 que lo desconozco, que es una pregunta, más R2 que sí lo conozco y voy a tener un valor. Eso es igual a 30 voltios sobre 0,25 amperios. ¿Listo? Entonces ahorita sí. Para conocer R1 yo qué debo hacer, simplemente el término R2 lo debo pasar a restar. Entonces R1 me va a quedar que es igual a voltaje total, que son 30, dividido la intensidad total, menos R2, que sería toda esa maraña del circuito. Entonces ya me va a quedar que R1 es igual a 30 voltios
dividido 0,25 amperios menos la resistencia 2, que es lo que vamos a calcular en esa chorizada de circuito mixto. ¿Sí ven? Relativamente fácil, pero requiere que ustedes le pongan el análisis concienzudo entre ustedes. Hacemos este. Aquí hallamos la resistencia total. Con esa resistencia total nos entrenamos en hallar resistencias y vamos a venir acá y vamos a hallar la resistencia total de todo este enredijo. Y finalmente, vamos nosotros con ese enredijo, vamos a usar la ley de Beer para hallar el valor que nos pide, la resistencia 1 en el sistema, que es la que desconozco. Hasta ahí, relativamente fácil, ¿cierto? O sea, facilísimo. María José, ¿va a decir algo? Señor. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar y esta es la tarea de esta semana. La vamos a entregar, entonces ya sería el miércoles de la otra semana, ¿les parece? Y el martes que tenemos clase, lo que vamos a hacer es resolver las preguntas. O sea, antes del martes me pueden hacer las preguntas que tengan y voy calificando los que ya hayan resuelto. ¿Listo, muchachos? Bueno, señor. Listo, María José. Entonces ya María José confirmó por todos. Recuerden, porfa, en el chat colocar su nombre para tomarle la asistencia. Listo, de todas formas aquí estoy tomando pantallazo de los asistentes para que ya queden registrados. Y listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí algo que no hayamos entendido algo para el fin de semana planearlo? Carol, hasta ahí va bien. Daniel, ¿alguna pregunta? María José, ¿alguna pregunta? Sebastián Escobar, ¿cómo vas? No, pero Listo. Si les surgen preguntas haciendo el ejercicio, me pueden escribir, no hay ningún problema que vamos solucionando. ¿Listo? John Concha, ¿cómo vas hasta ahí? Carol Franco, Karen Muñoz, ¿cómo van? Yo voy bien, profe. Listo, John va bien. Entonces, listo, ya entendiendo eso y haciendo el ejercicio, yo sé que ustedes sueltan rápidamente la mano y aprenden a hacer todo esto facilísimo. ¿Listo? Entonces, este es el recuerdo que les traía para el día de hoy, el repaso general. Recuerden que si quieren complementar, pues pueden ver estos videos o pueden buscar información en la más grande biblioteca del universo y es más fácil de entender, YouTube. Entonces, ahí la tienen para que ustedes busquen toda la información posible y resuelvan la tareita, ¿listo? Si requieren más o si ven, no falta el que me diga, bueno, profe, es que eso estuvo muy fácil, me dice y le mandamos otro más fuertecito para que vaya afinando y vaya resolviendo, ¿listo? No hay ningún inconveniente. Y ya nos veríamos la otra semana. Recuerden, chicos, de que tengan un feliz Halloween, un feliz Día de los Inocentes, Día de los Muertos, que es, y nos veríamos ya la otra semana en el mes de noviembre y que les vaya muy bien el día de mañana recuerden que les vaya muy bien en el simulacro que arranca creo que a las 7 de la mañana para que estén pendientes de eso, bueno. Bueno, señor. Gracias. De nada, ustedes por gracias, asistir. profe. De nada, muchachos, que estén bien. Feliz fin de semana y feliz Halloween. Listo, ya la mayoría han escrito acá.